hablar el apóstol Pedro. Dice, firmeza en el llamamiento y en la elección. ¿Qué dice? Dice, su divino poder. Bueno, yo voy a leer la nueva versión internacional para que de pronto no se confundan, pero ustedes pueden tener ahí la Reina Valera. ¿Qué dice? Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Recuerde que estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Listo? Escucho mucho murmullo de pronto. Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. ¿Lo dije mal? ¿Lo dije mal? Si lo dije mal, lo digo mal. ¿Ya? Firmeza en el llamamiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Y en la elección. Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Listo? Para ti. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Entendemos? ¿O sonó como un trabalenguas? Precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hay dos palabras, hay una palabra clave dentro de esta lectura que acabamos de hacer. Y esa palabra clave es esfuércense. Esfuércense. Esforcémonos. A veces no nos esforzamos. Y esta palabra yo quiero traerla a colación porque muchas veces pensamos que el esfuerzo me hace esclavo de algo. Y no, todo lo contrario. El esfuerzo es una virtud. Aunque cuando hablamos de esclavitud, se nos viene a la mente de que un esclavo tiene que esforzarse mucho, ¿cierto? Tiene que dar todo de sí y no recibir nada a cambio.
Entonces voy a definir, o vamos a definir primeramente qué es la esclavitud. La esclavitud es un estado en el que una persona carece de libertad y derechos porque es considerada legalmente propiedad de otra. A propósito, ya hablando de la esclavitud, se me pasó decirles algo y es el título de la palabra. El título de la palabra es ¿de quién somos esclavos? ¿De quién es usted esclavo? ¿De quién somos esclavos? Y dice, los esclavos son obligados a trabajar forzosamente, a cambio únicamente de su subsistencia, y son tratados como bienes muebles que pueden ser comprados y vendidos. La esclavitud era algo que era muy común hace por ahí, ¿qué? Unos 600 años, más o menos. Era muy común, lo practicaban muchas personas y era hasta normal. Pero en la actualidad, mis hermanos, déjenme decirle que todavía hay esclavitud, aunque supuestamente ya se abolió la esclavitud en todo el mundo, todavía hay esclavitud. La esclavitud moderna la define la Organización de las Naciones Unidas como la situación de explotación que una persona no puede rechazar ni abandonar. Esto incluye la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. O sea, que la esclavitud actual, la esclavitud moderna, no necesariamente quiere decir que usted no le pague. A usted le pueden pagar, pero es un lugar, es un momento, bueno, ustedes quedan atrapados, o las personas quedan atrapadas en un lugar o en un momento donde no pueden salir. Cuando yo puedo salir de algo y entrar a algo libremente, es porque soy libre. Pero si me encuentro forzosamente en algo, estoy siendo esclavo, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Estas organizaciones cuentan con la explotación sexual, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, pero no cuentan con algo que nosotros sí debemos contar, y es el pecado. El pecado nos esclaviza, por si no lo sabíamos. Nosotros podemos ser esclavos del pecado o las ideologías. Usted puede ser esclavo de una ideología y no se ha dado cuenta. Muchas veces pensamos que somos libres porque tenemos libertad para hacer lo que queramos, pero a veces no nos damos cuenta que esa libertad la estamos utilizando para servirle al pecado. Entonces, ¿qué estamos siendo? Esclavizados, ¿sí? Entonces, déjeme decirle, mi hermano, que la vida cristiana requiere de un esfuerzo. No puedo pensar que mi meta es llegar a la iglesia y tan solo creer y ya soy salvo, sino que tengo que tener claridad de que si yo puedo servir a dos personas, a Dios o a mi pecado. Y si sirvo al pecado, no puedo servir a Dios. Ahora, si yo sirvo a Dios, estoy rechazando el pecado. Entonces, ¿por qué no nos esforzamos en servir a Dios? Así como nos esforzamos para servir al pecado. El pecado, usted piensa que es un deleite, o a veces nosotros pensamos que es un deleite, pero ese deleite requiere de que nuestros miembros sean esclavizados, sean subyugados, no sean libres, perdón. Entonces, esto es lo que atormenta muchas veces a nuestras vidas. De esta manera, el esfuerzo produce en nuestras vidas un resultado.
Como discípulos de Cristo debemos esforzarnos en nuestra salvación, pues la meta es llegar a ser como Cristo. La meta de todo discípulo de Cristo es llegar a ser como Cristo. ¿Esa es su meta? Ahora, ¿qué nos impide ser como Cristo? ¿Qué nos impide? El pecado, ¿cierto? El mundo y sus placeres. No nos acercamos al Señor porque estamos esclavizados en el mundo y los placeres. Nuestro plan no es el plan de Dios. Hay una separación. Nuestra vida es como una puerta. Hagamos de cuenta que mi vida es una puerta. Y a mi puerta golpea el pecado. Golpea situaciones. Golpean personas. Y solo está en mí permitir si esas personas entran, o esas situaciones entran, o ese pecado entra, o no. Solo está en mí esa decisión. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos inmersos en situaciones, en problemas, en discusiones, en cosas malas que nos llegan a la vida, pero no nos damos cuenta el por qué están aconteciendo, y es porque nosotros en algún momento dejamos la puertica abierta o dejamos la casa sin seguro. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy que vinieron aquí a la iglesia no le echaron llave a la puerta de la casa? ¿O no se acuerda? ¿O se acordó hasta ahorita? Yo sí cerré. Muchas veces no nos acordamos, ¿no? Y así mismo somos nosotros con el pecado o con las situaciones de la vida, ¿sí? Mira, hay situaciones que nosotros no debemos permitir en nuestra vida. Yo les voy a poner un ejemplo ahora que estamos en el mundial y en los partidos de fútbol, y eso genera unas pasiones y todo chévere y eso. Pero hay cristianos que yo he visto que se van a ver los partidos a bares. Y usted dice, no, pero es que yo solo estoy viendo el partido y yo pedí una agüita, pastor. Sí, usted pide un agua, pero alrededor suyo, ¿qué hay? Vicios, alcohol, lujuria, mujeres, cigarrillo, hombres, groserías. Y yo siempre me acuerdo de algo que cuenta mi esposa, y es una vez que ella me cuenta, porque yo no lo viví, ella estaba pequeña, pues no era tan pequeña, pero ella vivía en el Lucero, y ella se enteró que, ¿ustedes se acuerdan cuando Colombia ganó la Copa América? Esa vez una amiga de ella fue a ver el partido en un bar, y ese bar, pues ella no estaba tomando ni nada, y en ese bar se formó una balacera. Ya vienen a que matarlo. Se escondió detrás de un poste, dispararon y le cayó la bala a él. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar equivocado. Estaba en el lugar, en el momento que no debía estar. Y ella no estaba pecando, pero era una situación mala en la cual ella no debería estar. Y a veces todas estas pasiones, todas esas cosas, todas estas situaciones nos llevan a caer a lugares en los cuales nosotros no debemos estar. Lugares en los cuales, por alguna u otra manera, yo estoy abriendo puertas a que entre el pecado en mi vida. Hace 15 días mi esposa predicó acerca de las heridas, y hace 20 yo estaba predicando acerca de la sanación. No, mentira, al revés. Mi esposa predicó de la sanación y yo prediqué acerca de las heridas, ¿sí? Y todo cristiano tiene que empezar a reconocer sus heridas y tiene que empezar a sanar. Eso fue la conclusión que llegamos en esa ocasión. Pero ahora yo quiero empezar a hablar acerca de un tema que es un poco más
que también nos afecta en nuestra vida espiritual, y es acerca de las ataduras, de los yugos, de estas situaciones que no nos dejan avanzar. Pero para entender esto, yo tengo que entender que yo soy el que permito la entrada a esto. Y que si mi vida va a seguir siendo, va a seguir caminando en el pecado, pues voy a seguir dejando que entren cosas a mi vida, ¿sí? Y situaciones a mi vida. Entonces es importante que le digamos a estas situaciones ya no más, y así como nos acordamos de cerrar la puerta de la casa, cerrar la puerta de nuestra vida espiritual. Un ejemplo claro que el Señor nos pone es el de Adán y Eva. A mí siempre me dicen, pastor, pero usted ¿por qué siempre predica de Génesis? ¿A usted le encanta Génesis? Yo sí, me encanta, pero también es porque es el ejemplo más claro que nosotros podemos tener. El Génesis es donde Adán, un hombre, y Eva, una mujer, por ejemplo, no sé, Fabián y su esposa, o Alejandro y su novia, estaban en el huerto del Edén y estaban bien, la pasaban bien, hasta que dejaron entrar ¿a quién? A la serpiente, que dice la palabra en Génesis 3 que era más astuta que cualquier otro animal. Y cometieron varios errores, no los voy a leer porque ustedes lo saben, pero uno de ellos fue no guardar el huerto. Dios puso a Adán y le dio un trabajo, su único trabajo era guardar el huerto, cuidar el huerto. No confiaron en Dios. Cuando llegó la serpiente, no tuvieron la brillantez o la inteligencia de decirle, espere, le preguntamos a Dios. Asumieron muchas cosas. No estuvieron juntos. Dice que la serpiente engañó a Eva. ¿Dónde estaba Adán? No resistieron a sus deseos, no resistieron a la serpiente. Pero puede haberle hecho, no, espere, no, que las cosas no son así como usted me las está diciendo. Y entregaron las llaves del huerto, del Edén. Y a nosotros nos pasa exactamente igual, no guardamos nuestra casa. Nosotros somos los principales protectores de nuestra casa. Si nosotros no guardamos nuestra casa, ¿quién la va a guardar? ¿El vecino? Y estoy hablando de nuestra casa espiritualmente, ¿no? Porque una cosa es recomendarle al vecino que le eche un ojito a la casa, ¿sí? Pero otra cosa es guardar nuestra vida espiritual. Usted le puede decir a su hermano, a su hermana o al pastor, ore por nosotros que estamos pasando una situación difícil. Y sí, vamos a orar y vamos a... Pero el primero que pusieron ahí para guardar su hogar fue usted, mi hermano. Y si usted es mujer que viene acá, pues a usted la pusieron. No pusieron si su esposo no es creyente, pues primero tiene que volverlo creyente para que él guarde su hogar. Pero lo pusieron a cada uno de ustedes. No confiamos en lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y es que a veces yo me he dado cuenta que si con solo el liderazgo uno se da cuenta que les cuesta leer la palabra de Dios, no a todos, pero sí a algunos, yo no me quiero imaginar al resto de la iglesia. Porque se supone que el liderazgo está en el liderazgo porque decidió esforzarse, ¿sí? Y aprovecho este tiempo de lo de la palabra para decirles que ya empezamos nuestras inscripciones para el segundo periodo de las escuelas de formación. ¿Cuántos se quieren inscribir? No, levante la mano. Amén. Mis hermanos, es necesario que usted estudie de la palabra. O sea, usted la puede leer y usted puede ver videos de Sugel Michelet,
no sé, de Dante Hebel, no sé, de quién más, de varios predicadores, usted los puede ver, pero no es lo mismo, mi hermano, porque Dios le dio la palabra a usted para que usted la estudie, no para que se la den masticadita siempre. No es para eso. Es para que usted haga su devocional, para que usted estudie, para que usted haga sus reflexiones, para que le pregunte al Señor. Y después, si quiere, pues va y ve el video de su predicador favorito. Pero lo primero es que usted tiene que esforzarse. Dice la palabra de Dios, si me amaran a mí como aman sus caminos, yo los bendeciré. Y si amamos al Señor como amamos nuestros caminos, si amamos a Dios como amamos ir a jugar fútbol, como amamos ir a trabajar, porque hay personas que aman ir a trabajar. Si aman a Dios como aman echar chisme por allá en una esquina, porque les encanta eso de ver la novela. ¿Sí? Si amamos a Dios en esa magnitud. Tampoco nos cubrimos en oración. Solo es el mandado. Ay, pastor, ore por mí. Ay, pastor, ore. Ay, hermano, ayúdame a orar. Pero ¿cuánto oramos nosotros? ¿Cuántos de ustedes dicen, van a decir o dicen, voy a apartar 3 días para ayunar por esta situación? Es que no me lo aguanto más. Bueno, ¿cuánto usted ha pensado apartar para cambiar esa situación? Y meterse en ayuno y en oración. Y abrimos puertas espirituales que no podemos cerrar. Le damos la bienvenida a Satanás. Y lo digo porque a mí también me ha pasado. No quiere decir que yo... Porque cuando uno medita en la palabra, uno se da cuenta de que comete errores. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues si usted es la primera vez que viene y no conoce de Cristo, mi hermano, pues déjeme decirle que lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de todo error que haya cometido en su vida y creer en el Señor de todo corazón, entregarle su vida. Dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, primero debemos arrepentirnos, entregarle mi corazón a Cristo y creer en el Señor. Pero si usted, mi hermano, es un hermano que cree, que usted cree que le ha entregado su vida al Señor, que viene aquí, que trata de organizarse, pues mi hermano, usted debe empezar a prestar atención a los síntomas cuando cae o cuando tiene algún tropiezo. Estos días hemos estado, estos meses, le pagamos un curso a nuestra hija, un curso de patinaje, y en el curso de patinaje, es un patinaje artístico, ella empezó desde el nivel más básico y le empezaron a enseñar cosas básicas. Pero ya después fue ascendiendo como de un nivel y fue aprendiendo cosas diferentes. Y yo admiro mucho a esas chicas porque hacen un poco de cosas, eso, giran, dan vueltas, eso, se paran, saltan, mejor dicho, hacen un poco de cosas. Pero a veces se caen. Y la profesora llega y le dice, sí, se cayó porque no tenía una buena postura. ¿Por qué? Porque usted no practicó bien. Y eso pasa con nuestra vida. Mire, mi hermano, si nosotros
no nos esforzamos en hacer las cosas bien, en algún momento vamos a caer. Y esa caída puede que sea que usted se pueda levantar, como pueda que caiga mal y se rompa una mano. Entonces es importante nosotros hacer y las disciplinas espirituales que el Señor nos dio a través de sus palabras. El orar, el ayunar, el leer la palabra, el estudiar. Para un trabajo nos piden generalmente primero una experiencia que uno no sabe, una experiencia, nunca ha tenido, sale del colegio, nunca ha tenido experiencia y ya para trabajar le piden experiencia. Entonces uno dice, ahí ¿cómo hacemos? Si nadie me da trabajo. Pero le piden una experiencia, pero también le piden unos estudios. En todo trabajo usted tiene que tener por lo menos bachillerato. Y ahora más difícil. En esta época ya no sirve el bachillerato. Como mínimo tiene que haber cursado por un instituto o una universidad. ¿Sí o no? Porque es difícil ahora conseguir trabajo así. Solo con la primaria o con el bachillerato. Es muy difícil. ¿Por qué para la vida cristiana no debe ser diferente? En la vida cristiana usted también debe esforzarse en estudiar, en leer la palabra. Por eso nosotros siempre los invitamos a que empiecen a hacer las escuelas de formación. Y en las escuelas de formación tenemos personas dedicadas que dedican su tiempo pues para enseñarles acerca de lo que estamos hablando, acerca de la palabra. ¿Cómo usted sabe o no sabe si está siendo engañado por la iglesia en que va? Pues a través de la escuela. Es la única forma. En la escuela usted le enseñan las sectas, los lugares a donde usted no debe ir, la doctrina de la misma iglesia. Usted empieza a aprender ahí. ¿Sí? Pero si usted no le dedica un tiempo, no se esfuerza en esto, pues es muy complicado, mi hermano. Entonces, cuando nosotros caemos, la caída se debe a que hay algo mal en mi vida. Hay algo que yo no estoy practicando bien. Hay algo que me estoy saltando. Y debo empezar a retroceder. Bueno, decirle al Señor, bueno Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué debo esforzarme más para poder llegar a tu estatura? Para llegar a tener la estatura de Cristo. ¿Sí? Somos esclavos de aquello que queremos ser esclavos. Podemos ser esclavos de nuestro pecado o podemos ser esclavos de Cristo. Todo depende de lo que yo quiera seguir. Dice en Juan 8, 31, 36. Vamos a Juan. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. Perdón, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Qué somos? ¿Esclavos o somos libres? Usted me dice, somos libres, pastor. Así como le decían los judíos a Jesús. Pues somos libres porque somos hijos de Abraham. Pero dice el Señor, si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Ahora, si queremos ser libres, solo en Jesús lo podemos hacer, haciéndonos esclavos de Jesús. La palabra esclavo es muy dura, pero mi hermano, la única forma que usted pueda liberarse del pecado es esclavizándose en Cristo, siendo esclavos de Cristo. Y eso implica usted negarse a muchos placeres que antes usted podía disfrutar, siendo libres, entre comillas, pero siendo esclavos del pecado. Entonces yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen eso? Yo prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado. ¿Y cómo nos hacemos esclavos de Cristo? ¿Cómo nos hacemos esclavos de Cristo? Forzándonos, llevando nuestros cuerpos como rehenes a Cristo, a la palabra, a lo que tenemos que hacer en el Señor, a buscarlo a Él, a orar. Yo sé que a veces eso no suena divertido. ¿Cuántos dicen, vamos a una vigilia? Y todos, sí, no. Pero dígales, vamos a ver el partido a las 8 de la noche acá en la iglesia, les ponemos pantalla gratis. Eso se llena, mi hermano, eso se llena. Vamos a ir a jugar un partido de fútbol todos los de la iglesia. Vamos a un paseo. Vamos a Yopal a las 4 de la mañana, eso estaban acá. Pero era para Cristo. Entonces, cuando hay paseos, cuando hay diversiones, llegamos rápido. ¿Por qué? Porque son cosas que nos agradan. ¿Por qué? Porque el cuerpo está esclavizado a eso. Pero cuando es para el Señor, una vigilia, oración, ayuno, créanme, mi hermano, a mí me cuesta. A mí me cuesta levantarme temprano a orar. Pero ¿yo qué hago? Aunque le cueste, mijo, hágale. Y no ahorita, porque ustedes dirán, no, pues como es el pastor, pues ese es su trabajo, le toca. No, desde antes me tocó forzar a mi cuerpo y llevarlo a esclavitud a Cristo. Y hacer ayunos, hacer oraciones. Mira, incluso desinstalar aplicaciones. Hay muchos aquí que son esclavos de las aplicaciones. Esclavos del Facebook, del Scroll. Y dele. Ay, mire, tan chistoso. Y dele. Pueden pasar fácilmente, 2 horas. Lo digo porque me pasaba. O a veces me pasa. Porque somos esclavos. El mundo, la tecnología nos hace esclavos, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a desinstalar Facebook, Instagram, la red social que más usan? Miren, mi hermano, algunos jóvenes piensan, no, pero es que en esta época es súper necesario tenerla. No, usted puede sobrevivir, créame que sobrevive. Al día siguiente no pasa nada si usted no tiene Instagram, si usted no tiene Snapchat, si usted no tiene YouTube, si usted no tiene... Hay muchas aplicaciones. Si usted está siendo tentado en esto, mi hermano, desinstálela. Ya. No hagan lo del otro. No, es que yo instalo otra para que no me afecte esa y más bien me quedo en la otra. Y en la otra se queda también esclavizado. No cambie de esclavo.
O cambie de esclavo, pero para Cristo. En vez de usted estar tanto tiempo ahí, póngase a leer la palabra. Inscríbase en la escuela. Aquí le ponen tareas, ¿cierto? Usted es mister. Y eso les quita tiempo de estar en Facebook, en YouTube, les quita tiempo por lo menos. Entonces, mis hermanos, a esto es lo que debemos llegar, ser esclavos de Cristo. Dice en Romanos, ya voy a terminar, tranquilos. En Romanos 6:15 dice Pablo como si estuviera hablando con nosotros, pero pues les está hablando a los romanos, pero también nos habla a nosotros. Romanos 6:15. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿El otro también? Sí, de ahí en adelante hasta el 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Hablo como humano para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, así como nosotros hemos prestado nuestros miembros para servir al pecado, de la misma forma presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia, para servir al Señor. Mire, mi hermano, cuando nosotros le hacemos de pronto a usted alguna invitación de que empiece a servir aquí en la iglesia, no es porque nos hagan falta servidores. A veces sí hacen falta, pero el Señor provee, el Señor es nuestro proveedor. No es para esclavizarlo aquí a que barra y a que limpie las sillas como ayer lo hicieron los servidores. No es para eso. Es por su propia salud. Es para que usted deje de someter su cuerpo al pecado y empiece a someter su cuerpo a Cristo. El servicio aquí que tenemos nosotros, real, es muy corto, es de 3 meses. Son 14, 15 domingos. Si usted cumple con esos 14 domingos, ya puede elegir en qué ministerio puede empezar a servir. Pero hay iglesias que tienen servicio, que usted tiene que esperar en servicio 3 años. 3 años en su presencia. 3 años. Y si usted no da, o sea, si no está a la altura de ese servicio, mijito, olvídese y vuelva a la cola. Y hacen cola. ¿Por qué? Porque quieren someter sus cuerpos a Cristo. Ahora, aquí son 3 meses y a veces una pereza, una negligencia. No lo digo por todos, pero digo por aquellos que de pronto a veces cuestionan el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia le hace más provecho a usted que al pastor. Y a veces no lo queremos porque no lo entendemos. Como cuando le hacemos una invitación a un evento aquí en la iglesia, decimos: ay, mi hermano, va a haber una asamblea, ay, mi hermano, va a haber un encuentro con Dios.
Ay, sí, pastor, ¿y cuánto vale? 270,000. Uy, ¿por qué tanto, pastor? Y adivine cuánto valió el concierto de Maluma. Y eso allá sí. Yo lo digo porque yo pagaba, en mi viejo hombre, yo pagaba eventos carísimos. Y a mí no me importaba. Yo malgastaba la plata en bares y no me interesaba. Pero cuando llega el Señor, 270,000 pesos. ¿No me ha dicho que 250? No, 270,000. Y buscamos, y la iglesia no ayuda. Mi hermano, es para usted, es para su crecimiento. A veces pensamos que es que la iglesia tiene que regalar todo, y no es así, mi hermano. En este mundo, mire, este mundo todo se lo cobra, todo. Y por nosotros pues no quisiéramos cobrar algunas cosas, pero toca porque hay que comprar cosas, porque a nosotros sí nos cobran. Entonces, no sé por qué le ponemos tanta traba a las cosas del Señor. Lo hacemos tan difícil, tan complicado. Bueno, sí sé por qué. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Somos esclavos de otro, al que servimos, al que gastamos nuestro tiempo, al que gastamos nuestro dinero, al que gastamos nuestra vida. Pero cuando llega Cristo a salvarnos, cuando llega Cristo a transformarnos, cuando llega Cristo a hacernos mejores, le ponemos trabas. Le digo, no, es que estoy trabajando, pastor. Si yo no trabajara yo estaría aquí todo el tiempo. Mi hermano, Dios no escoge desocupados. De verdad, Dios no escoge vagos. Dios escoge personas trabajadoras, que estén trabajando, que estén lo más ocupados posible. Cuando me llamó a mí al servicio del Señor, yo estaba ocupado y yo le serví. ¿Por qué? Porque entendí que si no le servía a Él, le servía al pecado. Entonces, ¿de quién somos esclavos? ¿A quién voy a llevar? Mire, si usted no sirve al Señor, usted le sirve a cualquier otro. A cualquier otro. Téngalo por seguro. Usted nunca, desde que nació, es libre. Solamente en Cristo Jesús podemos ser libres, siendo esclavos de Él. Es la única forma. Entonces, reflexionemos sobre a qué le estoy dando más tiempo. ¿A quién me estoy sometiendo más? ¿Qué es lo que quiero yo hacer de mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer de mi familia? Y si yo sé que yo abro puertas, si yo entendí que abrí muchas puertas durante mi vida, ¿cómo voy a hacer para cerrarlas? ¿Cómo voy a esforzarme para que esto empiece a cambiar en mi vida? Dice ahí Romanos 6:20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues por vuestro fruto la satisfacción y como fin, la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos esforzarnos por llegar a Cristo. Debemos esforzarnos por leer su palabra. Ustedes me dicen, pastor, pero ¿por dónde empiece? Pues empiece por el libro que quiera, pero empiece. Primero. Segundo, si quiere empiece por las escuelas. Ahí le pueden indicar por dónde empiece. Antes nos esforzábamos en pecar.
¿Por qué ahora no nos esforzamos en la justicia de Dios? Aquello que tú practiques diariamente es en lo que vas a ser esclavo. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor, eso es lo que debemos practicar diariamente. Recuerden, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios y el afecto fraternal y el amor. Son cosas que debemos practicar diariamente para que las puertas del cielo sean abiertas a nuestra vida. Amén. Entonces esforcémonos, mis hermanos, esforcémonos en practicar las cosas que nos van a hacer crecer en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies.